Cuando mi hijo me dijo que yo no merecía ni un centavo de la fortuna de mi esposo, sentí que mi corazón se partía en 1000 pedazos. Días después, estaba frente a un abogado luchando por no quedar en la calle. Fue entonces cuando me di cuenta que había criado a un lobo con piel de cordero durante 30 años. Si estás viendo esto, suscríbete y dime de dónde eres. Porque créeme, esta historia está a punto de darte una lección sobre cómo la justicia puede llegar cuando menos la esperas. Todo comenzó hace 8 meses, cuando mi esposo Roberto falleció tras una batalla contra el cáncer. Habíamos estado casados por 35 años, construyendo juntos una vida que muchos envidiarían, una hermosa casa en el mejor barrio de la ciudad, ahorros sustanciales y una pequeña empresa familiar que generaba buenos ingresos. Nuestro único hijo David, siempre había sido el centro de nuestras vidas. Le dimos la mejor educación, vacaciones de ensueño y todo el apoyo para que se convirtiera en el exitoso empresario que es hoy. O al menos, eso creía yo. El día del funeral, David estuvo a mi lado, sosteniéndome cuando mis piernas flaqueaban. No te preocupes por nada, mamá, me susurró mientras arrojaba una rosa sobre el ataúd de Roberto. Yo me encargaré de todo. Y vaya que se encargó. 3 semanas después, mientras aún usaba mis pijamas hasta mediodía y lloraba abrazada a la almohada de Roberto, David apareció con un hombre trajeado. Mamá, te presento a Carlos Méndez, el nuevo abogado de la familia, dijo con una sonrisa que ahora reconozco como calculadora. Necesitamos revisar algunos papeles del testamento de papá. Ingenua de mí les serví café y galletas mientras ellos extendían documentos sobre la mesa de la cocina donde Roberto y yo habíamos compartido desayunos durante décadas. Script part separator iguala. Carlos ajustó sus lentes mientras David tomaba mi mano. Lo que pasó después fue como recibir una bofetada en plena cara. Mamá, hay algo que debes saber, comenzó David con voz suave, casi ensayada. Papá cambió su testamento hace 2 años. El abogado deslizó un documento hacia mí. Las palabras bailaban frente a mis ojos enrojecidos, dejo la totalidad de mis bienes a mi único hijo, David Montero, ¿qué significa esto? Pregunté con un hilo de voz. Significa, señora, respondió Carlos con frialdad profesional, que la casa, los ahorros y la empresa ahora pertenecen legalmente a su hijo. Don Roberto dejó todo en orden. Miré a David, esperando que negara todo, que dijera que era un error. En cambio, su expresión cambió por completo. Ya no era mi hijo consolándome, era un hombre de negocios cerrando un trato. Papá quería que yo administrara todo, mamá. Él sabía que tú nunca entendiste de negocios. ¿Y dónde se supone que voy a vivir yo? Logré preguntar mientras las lágrimas comenzaban a brotar. David se encogió de hombros como si le hubiera preguntado por el clima. Puedes quedarte aquí un tiempo, hasta que vendamos la casa. Después, bueno, tendrás que buscar algo más acorde a tu nueva situación. Vender la casa. Roberto y yo construimos esta casa. Una casa demasiado grande para una mujer sola, intervino el abogado. Y demasiado valiosa para desperdiciarla. Me levanté tambaleante e incapaz de procesar lo que estaba ocurriendo. ¿Mi propio hijo me estaba echando a la calle? ¿Roberto me había dejado sin nada? David, por favor, supliqué. Él evitó mirarme directamente. Lo siento, mamá. Son negocios, no es nada personal. Nada personal. Soy tu madre. Y seguirás siéndolo, respondió como quien concede un favor. Pero los bienes son míos ahora. Tengo planes para ellos. Aquella noche cuando se fueron, me derrumbé en el sofá donde Roberto solía ver fútbol los domingos. No podía creer que el hombre que amé por décadas me hubiera dejado desamparada. Y peor aún, que mi propio hijo al que di la vida, ahora me la estuviera quitando. Lloré hasta quedarme sin lágrimas. Luego, cuando el amanecer empezaba a asomarse por la ventana, algo cambió dentro de mí. Un fuego que creía extinto comenzó a arder. No iba a permitirlo. No sin luchar. Script part separator iguala. Al día siguiente me levanté con una determinación que no había sentido en años. Tomé el teléfono y marqué el número de Eduardo Vega, un viejo amigo de Roberto que había sido abogado de nuestra familia antes que ese tal Carlos apareciera. ¿Elena? Qué sorpresa escucharte, dijo Eduardo con genuina calidez.
Sigo pensando en Roberto todos los días. Mi voz se quebró al explicarle la situación. Eduardo me escuchó en silencio y luego soltó una maldición que nunca le había oído pronunciar. ¿Roberto cambió su testamento sin decirte nada? Eso no suena como él. Dame 2 días y nos vemos en mi oficina. Esos 2 días fueron un infierno. David apareció con un agente inmobiliario que comenzó a tomar fotos de mi casa como si yo fuera invisible. Mamá, no hagas esto más difícil, me dijo cuando intenté impedirles el paso a mi jardín de rosas. Tengo compradores interesados. Te daré 2 semanas para que encuentres un apartamento. ¿2 semanas? ¿Para abandonar el hogar donde he vivido media vida? Puedo prestarte algo de dinero para el primer mes de alquiler, ofreció como si me estuviera haciendo un gran favor. Lo miré fijamente buscando en su rostro algún rastro del niño que había criado. ¿Quién eres? Susurré. Mi hijo nunca me haría esto. Algo pareció quebrarse en su expresión por un segundo, pero su teléfono sonó y contestó rápidamente, dándome la espalda para hablar de negocios. Cuando llegué a la oficina de Eduardo, me esperaba con una expresión sombría pero decidida. Elena, esto no está bien. He revisado una copia del supuesto testamento y hay varias irregularidades. La firma no estoy convencido de que sea la de Roberto. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿Estás sugiriendo que...? Eduardo se inclinó hacia mí. No sé qué está pasando, pero vamos a averiguarlo. Necesito que me autorices a solicitar una investigación. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, no firmes nada. No salgas de esa casa. Y sobre todo, no le digas a David que estamos investigando. = script part separator =. Ese mismo día al volver a casa, encontré a David y a su esposa Camila en la sala. Ella parecía incómoda, evitando mi mirada mientras su marido examinaba los objetos de valor como si ya estuviera decidiendo cuáles quedarse y cuáles vender. Mamá, hemos encontrado un apartamento perfecto para ti, anunció David sin siquiera saludarme. Es pequeño pero acogedor, cerca del centro comercial. Camila me miró con compasión mal disimulada. Siempre nos habíamos llevado bien, pero ahora parecía una extraña, cómplice silenciosa de mi hijo. No me voy a ningún apartamento, David, respondí con firmeza. Esta es mi casa. Mi hijo dejó escapar un suspiro de frustración. Mamá, ya hablamos de esto. Legalmente la casa es mía. ¿Y moralmente? Le desafié. ¿Qué dice tu conciencia sobre dejar a tu madre en la calle? No te estoy dejando en la calle, elevó la voz. Te estoy ofreciendo una solución. Camila puso una mano sobre su brazo. David, cálmate. Él se zafó bruscamente. No me digas que me calme. Esto es ridículo. Se volvió hacia mí. Tienes una semana, mamá. Una semana para decidir si aceptas mi ayuda o buscas la tuya propia. ¿O qué? Me atreví a preguntar. O presentaré una orden de desalojo, respondió con frialdad. Y créeme, no quieres que lleguemos a eso. Después de que se marcharan, me senté en el sillón de Roberto temblando de rabia e impotencia. Mi teléfono sonó, era Eduardo. Elena, necesito que vengas mañana a mi oficina. He descubierto algo. Al día siguiente la secretaria de Eduardo me condujo inmediatamente a su despacho. Su expresión era de triunfo contenido. Roberto nunca cambió su testamento, Elena, me dijo apenas cerró la puerta. El documento que te mostraron es una falsificación. Muy buena, pero falsificación al fin. Mi corazón dio un vuelco. ¿Estás seguro? Completamente. He comparado la firma con documentos anteriores. Además, la notaría que supuestamente certificó el testamento no existe. Alguien hizo un trabajo minucioso, pero cometió errores. David, murmuré, incapaz de pronunciar la terrible sospecha. Y hay algo más. Eduardo abrió un cajón y extrajo una carpeta. Encontré el verdadero testamento de Roberto. Y no te va a gustar lo que dice. Script part separator =. Con manos temblorosas, tomé la carpeta que Eduardo me ofrecía. Sentía como si estuviera a punto de abrir la caja de Pandora. ¿Qué tan malo es?
Pregunté temiendo la respuesta. Eduardo se reclinó en su silla y me miró con ojos compasivos. El testamento original de Roberto deja todo repartido equitativamente entre tú y David. La casa y una pensión mensual para ti, y la empresa familiar para él. Respiré aliviada. Entonces Roberto no me dejó sin nada, no, Elena. Roberto te amaba. Pero hay algo que debes saber, hizo una pausa. Encontré documentos que sugieren que la empresa está en problemas serios. Deudas, préstamos no declarados, parece que Roberto estaba al borde de la bancarrota. La revelación me golpeó como un martillo. ¿Roberto en bancarrota? Imposible. Siempre habíamos vivido bien. No entiendo, él nunca mencionó problemas de dinero. Creo que no quería preocuparte. Y sospecho que David lo sabía. De repente todo encajó como piezas de un rompecabezas macabro. Por eso David quiere vender la casa, está desesperado por dinero. Eduardo asintió gravemente. Y hay más. He estado investigando a Carlos Méndez. No es un abogado cualquiera, está especializado en blanqueo de capitales. Tiene conexiones con gente peligrosa. Un escalofrío recorrió mi espalda. ¿En qué estaba metido mi hijo? ¿Qué hacemos ahora? Pregunté sintiéndome de pronto muy vulnerable. Impugnaremos el falso testamento, por supuesto. Pero debemos ser cuidadosos. Si David está tan desesperado como para falsificar documentos legales. No terminó la frase, pero no hacía falta. Mi propio hijo podría ser capaz de cualquier cosa. Al volver a casa esa tarde me encontré con una sorpresa, la cerradura había sido cambiada. Mis llaves ya no servían. Mientras intentaba entrar, un auto se detuvo frente a la casa. Era Camila, sola, con expresión angustiada. Elena, gracias a Dios que te encuentro, dijo bajando apresuradamente. David ha perdido la cabeza. No sé qué está pasando, pero esto no está bien. = script part separator =. Me miró con ojos llorosos mientras buscaba algo en su bolso. Toma, conseguí hacer una copia de la nueva llave, me la entregó con mano temblorosa. David no sabe que te la di. La abracé espontáneamente. Gracias, Camila. Pero necesito saber qué está pasando con mi hijo. Ella miró nerviosamente a su alrededor antes de hablar. David está desesperado, Elena. Hace 6 meses invirtió todo su dinero en un negocio con unos tipos que conoció, gente peligrosa. Perdió hasta el último centavo y pidió prestado más. Ahora debe una fortuna y tiene solo 3 semanas para pagar. Mi sangre se heló. Y por eso falsificó el testamento de su padre. Para vender nuestra casa y pagar a esos criminales. Camila asintió, aterrada. No solo la casa. Quiere liquidar todo, hasta la última fotografía familiar si tiene valor. Me amenazó cuando le dije que esto era una locura. Nunca lo había visto así, Elena. Tengo miedo. Entramos juntas a la casa. Ya había cajas de embalaje por todas partes y algunos de mis recuerdos más preciados habían desaparecido. No puedo creer que este sea mi David, murmuré mientras observaba el desastre. El niño dulce que criamos, ya no es ese niño, respondió Camila con tristeza. La ambición lo consumió. Y ahora el miedo. ¿Miedo? Esos hombres son peligrosos, Elena. Han venido a casa. Han hecho amenazas. No solo contra David, sino contra todos nosotros. = script part separator =. Miré a Camila directamente a los ojos y tomé sus manos entre las mías. Camila, ayúdame a detenerlo antes de que sea demasiado tarde. Lo intentaré, pero no prometo nada. David ya no me escucha. Después de que Camila se marchara, me senté en la sala con la sensación de que mi vida se desmoronaba a mi alrededor. No solo estaba perdiendo mi hogar, sino también a mi hijo. ¿En qué momento David se había convertido en esta persona irreconocible? El timbre sonó. Al abrir la puerta me encontré con 2 hombres de aspecto intimidante. ¿Señora Elena Montero?, preguntó el más alto con acento extranjero. Sí, soy yo, respondí sintiendo un nudo en el estómago. Venimos en representación de ciertos inversores.
Su hijo nos debe una considerable suma de dinero. El segundo hombre, más bajo pero con ojos fríos como el hielo, dio un paso adelante. Nos dijo que la casa está en venta. Queremos asegurarnos de que el proceso avance sin obstáculos. La amenaza implícita era clara como el cristal. Mi hijo no tiene autoridad para vender esta casa, dije con más valentía de la que sentía. Y les sugiero que se retiren antes de que llame a la policía. Ambos hombres sonrieron, como si mi amenaza fuera un chiste. Señora, no queremos problemas. Solo asegúrese de que su hijo cumpla con su parte del trato. Tiene una semana. Cuando se fueron, llamé inmediatamente a Eduardo, quien me instó a no pasar la noche allí. Media hora después, estaba instalándome en su casa de invitados. Mañana mismo presentaremos la impugnación del testamento falso, me aseguró Eduardo. Pero también debemos hablar con la policía sobre estas amenazas. Esa noche mi teléfono sonó. Era David, furioso. ¿Quién te crees que eres para amenazar a esos hombres? Gritó sin siquiera saludar. ¿Tienes idea de lo que son capaces? ¿Y tú tienes idea de lo que estás haciendo? Respondí con la voz temblorosa. ¿Falsificar la firma de tu padre? ¿Vender nuestros recuerdos familiares? No tenía opción. Su voz sonaba desesperada. Van a matarme si no les pago. ¿Entiendes? Matarme. Hay otras soluciones, hijo. Podemos buscar ayuda, ya es tarde para eso, me interrumpió. Mañana vendrá un comprador a ver la casa. Si lo arruinas, las consecuencias serán para todos nosotros. Script part separator iguala. Antes de que pudiera responder, David colgó. Me quedé mirando el teléfono, sintiendo que mi corazón se partía por segunda vez en pocos meses. A la mañana siguiente Eduardo y yo nos presentamos en el juzgado para impugnar el falso testamento. Mientras esperábamos nuestro turno, vi a Carlos Méndez entrar con paso confiado. Al vernos, su expresión cambió por un instante. Señora Montero, qué sorpresa, dijo con falsa cordialidad. Su hijo me comentó que había aceptado mudarse. Su hijo le mintió igual que ustedes me mintieron con ese testamento falsificado, intervino Eduardo poniéndose de pie. Carlos soltó una risa desdeñosa. Graves acusaciones, colega. Espero que tengan pruebas. Las tenemos, respondió Eduardo con firmeza. Y las presentaremos hoy mismo. Mientras esperábamos, mi teléfono vibró con un mensaje de Camila. David trajo al comprador a casa. Se están cerrando en el despacho. Creo que van a firmar algo. Date prisa. Mi corazón dio un vuelco. Eduardo, están vendiendo la casa en este momento. Eduardo llamó inmediatamente a un contacto en la policía. Necesitamos una intervención urgente. Tenemos pruebas de falsificación documental y posible fraude inmobiliario en curso. 20 minutos después, estábamos en mi casa con 2 oficiales de policía. Al entrar, encontramos a David, a Carlos y a un hombre de mediana edad sentados en el comedor con papeles extendidos sobre la mesa. «Mamá», exclamó David levantándose bruscamente. «¿Qué significa esto?» Uno de los oficiales dio un paso adelante. «Señor Montero, tenemos una orden para detener cualquier transacción relacionada con esta propiedad hasta que se resuelva una investigación por posible falsificación documental». El rostro de David palideció. Carlos intentó mantener la compostura, pero se notaba nervioso. «Esto es un malentendido», comenzó Carlos. «Tenemos un testamento legal que es una falsificación», le interrumpió Eduardo, entregando una carpeta al policía. «Aquí están todas las pruebas, incluyendo el análisis pericial de la firma». Script part separator iguala. El potencial comprador, claramente incómodo con la situación, comenzó a recoger sus cosas. «Yo no quiero problemas legales», dijo el hombre. «Me retiro de cualquier negociación hasta que esto se aclare». «No puede irse», gritó David con desesperación. «Necesito cerrar esta venta hoy». Los ojos de mi hijo reflejaban pánico puro. Ya no quedaba nada del hombre calculador y frío que me había presentado el falso testamento. Ahora solo veía a un joven aterrorizado. Carlos intentó mantener el control de la situación, pero Eduardo ya estaba mostrando al policía documentos adicionales.
También tenemos pruebas de que el señor Méndez no está habilitado para ejercer en esta jurisdicción, y sospechamos de su participación en actividades ilícitas. En ese momento sonó el timbre. Cuando uno de los oficiales abrió la puerta, entraron los mismos hombres amenazantes que me habían visitado el día anterior. Venimos a ver a David Montero, dijo el más alto, hasta que vio a los policías y se detuvo en seco. David pareció a punto de desmayarse. No, era. Esto no puede estar pasando. Los oficiales inmediatamente pidieron identificación a los recién llegados, quienes intercambiaron miradas nerviosas. Solo somos amigos de la familia, improvisó el más bajo, pero era evidente que mentía. Camila, que había estado observando todo desde un rincón, finalmente dio un paso adelante. Esos hombres han estado amenazando a mi esposo por deudas de juego, declaró con voz temblorosa pero firme. Han venido a nuestra casa con armas. Tengo grabaciones. Los oficiales llamaron refuerzos mientras David se derrumbaba en una silla, con la cabeza entre las manos. ¿Qué has hecho, hijo? Le pregunté sintiendo una mezcla de compasión y horror. Lo arruiné todo, mamá, respondió entre sollozos. Perdí el control. Me metí con gente peligrosa. Pensé que podría arreglarlo si vendía la casa, que podría protegernos a todos. iguala script part separator iguala. Carlos intentó escabullirse hacia la puerta mientras todos se concentraban en los matones, pero Eduardo lo detectó. Oficial. El abogado intenta escapar. El segundo policía interceptó a Carlos, quien de repente adoptó una actitud cooperativa. Solo soy un intermediario, dijo con voz temblorosa. David me contrató para ayudarle con sus problemas financieros. ¿Falsificando documentos? Intervino Eduardo. Carlos levantó las manos. Yo solo redacté lo que me pidieron. Si hubo falsificación, fue cosa suya. Los ojos de David se abrieron con incredulidad. ¿Me estás traicionando? Tú me dijiste que era perfectamente legal. Mientras los policías separaban a todos para tomar declaraciones, me senté junto a mi hijo, que parecía haber envejecido 10 años en una hora. ¿Cómo llegamos a esto, David? Le pregunté con tristeza. Él evitó mi mirada, fijándola en el suelo. Todo empezó cuando papá me confesó que la empresa estaba en problemas, murmuró. Me pidió que no te lo dijera para no preocuparte. Prometí ayudarle a salvarla, pero después conocí a unos inversores que me ofrecieron multiplicar mi dinero rápidamente. Apostaste y perdiste, concluí. David asintió avergonzado. Y luego pedí prestado para recuperar lo perdido, y volví a perder. Cuando papá murió estaba tan desesperado. Carlos me dijo que podíamos crear un nuevo testamento, que nadie lo cuestionaría. ¿Y no pensaste en mí? ¿En lo que sentiría al verme despojada de todo? Mi hijo finalmente me miró con ojos llenos de lágrimas. Pensaba darte una parte cuando todo se resolviera. Solo necesitaba salir del paso, pagar mis deudas. No quería que esos hombres nos hicieran daño. En ese momento Camila se acercó y puso una mano en mi hombro. Elena, lo siento tanto. Intenté que entrara en razón, pero estaba como poseído por el miedo y la desesperación. Iguala script part separator iguala. Los policías esposaron a los dos matones y a Carlos, quien seguía insistiendo en que era un simple intermediario. Sin embargo, uno de los oficiales encontró en su maletín más documentos falsificados, listos para ser utilizados. Señor Méndez queda detenido por falsificación de documentos, intento de fraude inmobiliario y posible conspiración, anunció el oficial mientras lo escoltaban fuera de la casa. David observaba todo con expresión derrotada. Sabía que su turno de enfrentar a la justicia llegaría pronto. ¿Qué va a pasarme, mamá? Preguntó con voz quebrada. Voy a ir a la cárcel. Miré a mi hijo, al niño que había cargado en mis brazos, al adolescente rebelde que después se convirtió en un hombre del que me sentía orgullosa. ¿O eso creía? No lo sé, David. Has cometido delitos graves. Eduardo se acercó a nosotros después de hablar con los oficiales. Hay opciones, David, dijo con tono profesional pero compasivo.
Si cooperas plenamente, devuelves todo lo que has tomado indebidamente y ayudas a identificar a todos los implicados en esta red de falsificaciones y préstamos ilegales, podríamos negociar una sentencia reducida. Lo haré, respondió David sin dudarlo. Diré todo lo que sé. Camila se sentó junto a su esposo y tomó su mano. Estaré contigo, pero tienes que prometer que nunca más nos meterás en algo así. Lo prometo, murmuró David, apretando su mano como un náufrago aferrándose a su último salvavidas. Uno de los policías se acercó a nosotros. Señor Montero, necesitaremos que nos acompañe a la comisaría para tomar su declaración formal. David asintió, resignado. Antes de levantarse, me miró con ojos suplicantes. Mamá, sé que no merezco tu perdón, pero... No pude evitar abrazarlo, a pesar de todo. Era mi hijo, mi único hijo. Script part separator igual a. No puedo perdonarte aún, le dije con sinceridad. Pero tampoco voy a abandonarte. David se quebró completamente sollozando como cuando era niño. Los oficiales esperaron pacientemente mientras yo lo sostenía por última vez antes de que se lo llevaran. Esa noche Camila y yo nos quedamos solas en la casa. El silencio era ensordecedor. Nunca pensé que terminaríamos así, dijo ella mientras bebíamos té en la cocina. David siempre fue ambicioso, pero esto o el dinero cambia a las personas, respondí. O quizás solo revela quiénes son realmente. A la mañana siguiente Eduardo llegó temprano con novedades importantes. El juez ha revocado provisionalmente el falso testamento, anunció con satisfacción. La casa queda protegida inmediatamente. Y hay más, en la caja fuerte de Roberto encontramos documentos que prueban que él había contratado un seguro de vida sustancial a tu nombre. ¿Un seguro? Roberto nunca mencionó quería protegerte sin preocuparte, explicó Eduardo. Sabía que la empresa estaba en problemas y se aseguró de que tú estuvieras a salvo pase lo que pase. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Roberto seguía cuidándome incluso después de su muerte. 3 días después, se fijó la audiencia preliminar para el caso de David. Eduardo me representaría a mí, mientras que David había contratado a una abogada recomendada por el propio Eduardo. Antes de entrar al juzgado, me encontré cara a cara con mi hijo en el pasillo. Vestía un traje arrugado y tenía ojeras profundas. Voy a declararme culpable, mamá, me dijo en voz baja. No quiero alargar esto ni causarte más dolor. Script part separator igual a. Asentí levemente, incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Una parte de mí seguía furiosa, traicionada, otra parte solo quería abrazarlo y protegerlo como cuando era pequeño. La sala del tribunal estaba casi vacía, solo unos pocos periodistas locales que habían olido la historia de fraude y falsificación. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, revisó los documentos presentados. Según entiendo, comenzó el magistrado, el señor David Montero admite haber falsificado el testamento de su padre para apoderarse de bienes que legítimamente corresponden a su madre, la señora Elena Montero. Así es, su señoría, confirmó la abogada de David. Mi cliente reconoce los hechos y desea colaborar plenamente con la justicia. El juez se dirigió directamente a David. Señor Montero, entiende que estos delitos podrían acarrearle una condena de hasta 5 años de prisión. David palideció visiblemente. Sí, su señoría. Sin embargo, continuó el juez, dada su disposición a colaborar y el carácter familiar del caso, estoy dispuesto a considerar medidas alternativas si hay una reparación completa del daño. Eduardo se puso de pie. Su señoría, mi clienta, la señora Montero, está principalmente interesada en recuperar sus propiedades y en que se haga justicia, no necesariamente en que su hijo vaya a prisión. Miré a Eduardo sorprendida. No habíamos discutido esto. El juez me miró directamente. Señora Montero, ¿es esa su posición? Me puse de pie con las piernas temblorosas, consciente de que mi respuesta podría determinar el futuro de mi hijo. Su señoría, lo que mi hijo hizo es imperdonable, comencé sintiendo todas las miradas sobre mí. Traicionó mi confianza, falsificó documentos y estuvo a punto de dejarme sin hogar. David bajó la cabeza, avergonzado. Pero también es cierto que estaba atrapado en una espiral de deudas y miedo, continué. No busco venganza. Solo quiero recuperar lo que es mío y que mi hijo entienda la magnitud de sus acciones.
El juez asintió lentamente. Su posición es admirable, señora Montero. En vista de las circunstancias, propongo lo siguiente: el señor Montero deberá cumplir 2 años de libertad condicional, realizar 500 horas de servicio comunitario y someterse a terapia obligatoria para adicciones. Además, deberá restituir cualquier bien o valor que haya tomado indebidamente. Acepto todas las condiciones, su señoría, respondió David inmediatamente. Mientras salíamos del tribunal, los periodistas se acercaron para hacer preguntas. Eduardo los mantuvo a raya mientras nos dirigíamos hacia el estacionamiento. Camila corrió hacia nosotros, ansiosa por saber el resultado. Libertad condicional y servicio comunitario, le informé. No irá a prisión si cumple con todo. Ella me abrazó con lágrimas en los ojos. Gracias, Elena. Sé que no tenías por qué ser compasiva después de lo que hizo. David se acercó tímidamente como un niño que teme ser rechazado. Mamá, yo tenemos mucho de qué hablar, David, le interrumpí. Pero no aquí, no ahora. Una semana después, mientras reorganizaba mi casa y mi vida, Eduardo apareció con una carpeta bajo el brazo y una sonrisa triunfal. El seguro de vida de Roberto ya ha sido procesado, anunció. Y hay algo más que debes saber. Me entregó la carpeta. Dentro había documentos de una cuenta bancaria en el extranjero que yo desconocía completamente. Roberto tenía inversiones separadas de la empresa, explicó Eduardo. Inversiones que prosperaron. Dejó instrucciones específicas de que solo yo podía revelártelo en caso de que David intentara algo indebido. Miré las cifras y sentí que me faltaba el aire. No era una fortuna descomunal, pero era más que suficiente para vivir cómodamente el resto de mi vida. Él siempre pensó en todo, murmuré, recordando a mi esposo con una mezcla de amor y melancolía. Roberto te conocía bien, Elena, dijo Eduardo con una sonrisa triste. Sabía que perdonarías a David, pasara lo que pasara. Pero también quería asegurarse de que estuvieras protegida, incluso de tu propio hijo si fuera necesario. 3 meses después, David comenzó su servicio comunitario en un centro de rehabilitación para adictos al juego. Camila me llamaba regularmente para informarme de sus progresos. Lentamente, muy lentamente, empezábamos a reconstruir nuestra relación. Un domingo, mientras regaba las rosas que Roberto y yo habíamos plantado juntos, sonó el timbre. Era David, solo, con un pequeño ramo de flores silvestres. Son las que recogíamos juntos cuando iba de excursión con el colegio, ¿recuerdas? Dijo tímidamente. Las tomé sintiendo que mi corazón daba un vuelco. Pasa, le invité. El café está recién hecho. Mientras nos sentábamos en la cocina, supe que el camino hacia la reconciliación sería largo. La confianza, una vez rota, no se repara fácilmente. Pero también supe que estaba dispuesta a intentarlo, un día a la vez. Porque al final, la verdadera fortuna no estaba en ninguna cuenta bancaria ni en ninguna propiedad. Estaba en la capacidad de perdonar, de sanar y de empezar de nuevo. Y esa era una riqueza que nadie podría falsificar jamás.